de infraestructura en casos sobre DECRA y la inspección vehicular y también la pista del Guanacaste Aeropuerto. Todo el día José Luis ha estado con esta cobertura en la Asamblea Legislativa, así que lo contactamos luego de las dos audiencias de hoy. José Luis, un gusto saludarlo. Adelante, buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Esta tarde acá en esta sala en la que estamos se llevó a cabo la segunda comparecencia del día del exministro de Obras Públicas Luis Amador. Esta vez tuvo que ver con la pista del aeropuerto de Liberia. Y bueno, que de acuerdo a lo que dijo el señor Amador, lo había dicho en la mañana en la comparecencia de la contratación de la empresa DECRA para la inspección vehicular, que fue por esto que él sale del gobierno, en este caso despedido por el presidente Rodrigo Chávez. Tras la comparecencia, que duró 3 horas aproximadamente, 2 horas 45 tal vez, 2 horas 50, el señor Gerardo Huertas, abogado, Luis Amador, el abogado de Luis Amador y también Pilar Cisneros, quien estuvo acá y cuestionó al exministro, hablaron al respecto. Vamos a escuchar lo que ellos dijeron al terminar a eso de las 5:10 de la tarde esta comisión de infraestructura en la que vino Luis Amador. Don Luis Amador dio una amplia manifestación que es un resumen de todo lo que él ya indicó en la declaración indagatoria en la Fiscalía desde septiembre. Es importante comprender que Luis Amador, por respeto a esa investigación que se encuentra en trámite, es que no puede contestar a la gran mayoría y no pudo contestar a la gran mayoría de preguntas que se le hacen precisamente porque es un caso judicializado, no por no querer responder. Él respondió ampliamente por espacio de muchas horas en la Fiscalía y eso es importante entenderlo porque lamentablemente existen algunos señores diputados, no son todos, pero sí algunos que parecen no haber entendido el día de hoy el derecho de abstención y lo que eso implica y que es una necesidad que tiene que respetar Luis para respetar un proceso que esté judicializado. Entonces eso fue lo que sucedió aquí. Ustedes pudieron ver que lamentablemente, y debo decirlo como es, la señora diputada Pilar Cisneros pues bajó corriendo a la comparecencia en el momento en que Luis Amador dio una manifestación. Él no puede entretener ese tipo de discursos o ataques al cuerpo, que realmente los que pierden en eso son los costarricenses, porque lejos de tratar de hacer una verdadera investigación, lo que hacen es venir a tratar de mancharlo de una forma infundada, sin prueba alguna, y no realmente descubrir la realidad de los hechos, que está ahí ventilada en la Fiscalía desde mucho tiempo atrás. Lo que aquí es importante que quede constando y 3 elementos que es importante resumir que se pueden llevar el día de hoy es que, como dijo Luis Amador en su declaración, el nexo causal entre el arreglo de la pista y los daños de la pista a raíz de la tormenta lo establece la CNE, no Luis Amador como ministro, y se estableció en gran medida a través de las recomendaciones que dio don Eduardo Mora, como él indicó, que pasó después a ser asesor del presidente. Toda esa prueba está en la Fiscalía indicando, no es Luis Amador el que establece ese nexo. Como segundo punto, que el plan de inversión no es estructurado por Luis Amador, quien simplemente se limita a ver si el presupuesto alcanza para ese plan de inversión, pero no es él quien lo estructura, es también la CNE y también la Dirección General de Aviación Civil en conjunto con la CNE. Y como tercer punto, lo que él indicó en cuanto a que su destitución fue absolutamente arbitraria y fue un acto más de a los que ya nos tiene acostumbrados el señor presidente Rodrigo Chávez, que actúa de una forma pues autoritaria, hostil, y como dijo Luis Amador, con cualquier persona que no se alinee a sus pretensiones o a sus caprichos. Y este proceso que existe, tanto con la denuncia de presidencia como todo este caso, es un acto revanchista en contra de Luis Amador simplemente por no haber sido alineado. Entonces, esas circunstancias no solo las dijo él aquí, sino que se han venido ventilando en la Fiscalía, en donde él declaró ampliamente. Entonces, eso es lo que podemos decir en este momento. Y bueno, realmente creemos que varios de los señores diputados que sí se apuntaron a investigar, ustedes pudieron ver que al final de la intervención se dieron cuenta que no es Luis Amador aquí responsable de absolutamente nada, y esperamos que esa sea la verdad que la Fiscalía va a encontrar al final de esta investigación. ¿A qué se refiere al decir a lo que yo no me alineé, de acuerdo a lo que dice su abogado? Eso es lo que está indicado en la declaración inicial. Fue distribuida a todos ustedes, una copia escrita.
y pueden utilizar el audio de la grabación de la Asamblea Legislativa para ese efecto. Don Danilo. Sí, buenas tardes, don Luis y abogado. Para que le quede claro a los costarricenses, y se lo pregunto, ministro, que probablemente fue el más popular, dicho por el propio presidente de la República en su momento, y las encuestas lo decían. Para trabajar con Rodrigo Chávez, ¿hay que ser un títere o cumplirle a los costarricenses? Me fui dando cuenta conforme el tiempo pasaba que había que ser un títere. Al no querer ser un títere, ya ustedes conocen lo que ocurrió. Tal y como lo dije en el proceso en Fiscalía, tal y como lo indiqué ahora en mis declaraciones acá en la Asamblea Legislativa, se da a través de una serie de llamadas telefónicas y ustedes ya tienen el detalle ahí de lo ocurrido. Es que yo no cedía a esas presiones y por eso finalmente me destituyen, por no ceder a las presiones. Vamos a ver, yo nunca cedí a eso y siempre di la instrucción que tenía que darse de manera legal y ética. Por eso, en definitiva, al él darse cuenta que yo no iba a ceder y que no iba a ser su títere, termina destituyéndome. Dejemos las cosas muy claras. Cuando yo estuve en septiembre, que venía a declarar por cita que yo le pedí a la Fiscalía, a los señores diputados me mandaron a convocar para el día lunes. Yo les dije inmediatamente, el día lunes no puedo. Puedo venir, no recuerdo si les ofrecí el jueves en la noche o el viernes, con todo gusto. Pero yo tengo que viajar de regreso a donde yo trabajo. Ellos lo sostuvieron para el lunes, yo no pude asistir. Posteriormente ellos convocan sin consultarme y yo simplemente no puedo faltar. Ellos mandan una nota a la universidad pidiéndole al presidente de la universidad que me permita venir. El presidente no contesta ni me da el permiso, yo no puedo venir. Salgo a vacaciones yo el día miércoles de esta semana, coordiné de previo con la Asamblea Legislativa, les ofrecí venir el día 20 para ambos temas y logramos coordinar. Esto es la verdad de los hechos. No es que yo no quiera venir, yo me tengo que ganar la vida igual que todo el mundo. Si yo no voy al trabajo me despiden y si yo me quedo sin trabajo yo no puedo pagar la hipoteca de mi casa, el préstamo del carro, la comida de mis hijos. Por eso hubo que coordinar para esta fecha, que es la fecha en la que yo estoy en vacaciones de mis labores de la universidad. En lo más mínimo, yo pedí a la Fiscalía venir y estuve con ellos 3 horas. Yo le pedí a la Asamblea que me recibiera por favor el día de hoy, comprendiendo que era el que yo podía viajar. Yo corro con mis gastos inclusive para venir acá. Y justamente por eso no hay una similitud, porque yo vengo y doy las explicaciones y el día de hoy vengo y doy una declaración lo más amplia posible, que de hecho es un resumen de la declaración que en la Fiscalía duró casi 3 horas, de los hechos y lo acontecido. Él se refiere a que él nunca se quiso alinear a lo que le solicitaba el presidente de la República y que por eso es que es despedido, específicamente por esto, porque en la mañana dijo que no fue por lo de DECRA. Entonces, por consiguiente es por esto, por lo de la pista de Liberia. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones de don Luis Amador? Sí, que son absolutamente falsas. A ver, ¿qué significa no quererme alinear? El presidente estaba preguntando que por qué le habían asignado la licitación a la empresa más cara. ¿Que por qué? Y Luis Amador nunca le pudo dar una respuesta técnica. Además, alguno de los colegas le hizo una pregunta que me pareció interesantísimo. Si usted creía que eso era antiético, si usted recibió presiones, qué raro, no renunció. Esperó a que el presidente lo quitara. ¿Por qué? ¿De ahí? Si a uno lo obligan, en teoría, a hacer algo contra la ética, perdón, lo que corresponde es renunciar, no quedarse en el puesto y esperar a que lo quiten. Así que además le falta el respeto a todos sus ex compañeros del gabinete diciendo que todos son títeres del presidente Chávez. Yo creo que ustedes han sido testigos de la cantidad de veces que yo he disentido del presidente Chávez. Y seguimos siendo personas cercanas. Él es una persona que escucha, capaz de reconocer sus errores, de aceptar las críticas y la gente sigue adelante. Y les garantizo que hay muchos miembros del gabinete que no concuerdan 100% con el presidente Chávez y ahí están. Ah, sí, pero Amador sí estaba buscando alguno de esos titiriteros para que lo fueran a acompañar en la campaña política. Sería bueno que ustedes le preguntaran ministro por ministro a ver a quiénes él les ofreció una diputación, un ministerio o una embajada para que lo acompañaran en su proyecto político. Muy interesante. Quiere decir que le gusta trabajar con títeres. Bueno, lo que yo he leído son los 2 comunicados de prensa de las 2 instituciones. Yo no he tenido chance ni he hablado con ninguno de los jerarcas. Lo otro que quiero destacar es que estas son 2 instituciones autónomas. El gobierno no le puede dar una orden. El gobierno no tiene nada que ver dónde invierte en la pauta, en qué medio invierte la pauta. Así que es una decisión absolutamente autónoma de estas instituciones. Los comprendo en qué sentido. Que se dice que es un programa de entretenimiento familiar, que va muy bien con la línea de acción de Banco Popular y de Colby. A ver,
Ellos no pueden tener control sobre el contenido, y si el contenido no les gusta, no les satisface, ¿sí? Tienen todo el derecho de decir, voy, así como tuvieron el derecho de decir, entro y meto mi pauta, tienen el derecho de decir, salgo y ya quito mi pauta porque no me gusta lo que estoy viendo, me parece que no es compatible con la imagen de las instituciones. Pero eso es una decisión de cada institución, el gobierno no tiene nada que ver y el presidente no puede dar ninguna orden de quitar o poner pauta en ninguna institución autónoma. Primero, yo creo que los periodistas debemos hablar con hechos y no con interpretaciones. Y dos, igual ellos decidieron libremente meter la pauta en medios que son abiertamente hostiles al gobierno, como es Teletica, ¿o no? Abiertamente hostil. Si hubiera sido una línea de gobierno, desde el principio no meten ahí la pauta. Metieron, si no me equivoco, cada una como 48, 50 millones de colones. Entonces, esa es la mejor demostración de que son absolutamente autónomos dónde quiero meter mi plata y por qué. Y el gobierno no tiene nada que ver en eso. Si hubiera sido decisión de gobierno, digo yo, no hubieran metido ni un 5 ahí, pienso yo. No sé. Ok, además de la comparecencia que hubo con respecto a la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en la mañana Luis Amador habló al respecto de la contratación de DECRA. Esto se dio aproximadamente 3 horas de la mañana, de 9:15 a 12 del día, 2 horas 45 también. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones, entre ellas de Francisco Nicolás, de Katia Moreira, de también del diputado Daniel Vargas y de la diputada Córdoba del Partido Liberal Progresista. Vamos a escuchar algunas intervenciones de ellos en la comparecencia de la mañana. Don Luis, ¿por qué razón el presidente Chávez lo destituye usted? ¿Por este tema de DECRA y la preinspección o por el aeropuerto de Liberia? No le puedo contestar en este momento, don Francisco, no tiene relación con el caso en el que estamos. ¿Cómo no tiene relación? Si estamos hablando de DECRA, le pregunté que si fue por DECRA, por la negociación con DECRA o por el aeropuerto de Liberia. Le ruego por favor que me conteste. No es por DECRA, don Francisco. En consecuencia lo destituyó por el tema del aeropuerto de Liberia. Don Francisco, eso se va a dilucidar ahora en horas de la tarde y creo que usted va a estar satisfecho en ese momento. Estaré atento y espero que en la tarde me conteste esa misma pregunta. Con respecto a otro tema que usted mencionó, que es el tema de que cuando se fue la anterior empresa no había información, se llevó la base de datos, la situación de los lugares no estaba en las mejores condiciones. ¿Qué se determinó en la nueva contratación para evitar todo eso? ¿Cuáles fueron las variables de control de futuros daños que fueron internalizadas en esta nueva contratación para evitar que volviera a suceder esto? Sobre todo la parte de la base de datos que ahora mencionaba Catherine, que nos indica que hay una dúplex en Portugal, que garantiza que tengamos esa información, que hay en la formalización del contrato para evitar fugas también de datos y para proteger a la información de los usuarios, y también qué hay para eventualmente, si esta empresa se tiene que ir porque no se le renueva contrato, etcétera, para proteger todo lo que son activos. Gracias. Sí, gracias. Se le dio mucho peso al precio porque se buscaba beneficiar a los costarricenses para que pagaran menos, porque ya llevábamos 10 años de que la tarifa debió haber caído, pero no la habían hecho que bajara porque ya estaban pagados equipos y todo lo demás. Por eso fue para beneficiar a los costarricenses con la tarifa. El mantenimiento de los equipos, la entrega de los sistemas informáticos, el acceso a la base de datos, hasta donde yo recuerdo, porque no tengo la documentación conmigo, fueron elementos incluidos en el contrato que en definitiva se firmó para el uso en precario con DECRA en el año 2022, para que a su momento de salida entregaran los equipos con un mantenimiento adecuado, la base de datos, los sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Esas fueron las previsiones, ahí quedó por escrito. Bueno, pues esta es la información que tenemos acá desde la Asamblea Legislativa, hoy viernes 20 de diciembre, luego de muchos meses de insistencia, de muchas cartas que iban y venían hasta la misma universidad, en la que trabaja Luis Amador en Canadá. El exministro de Obras Públicas estuvo sentado allá, en aquella silla del centro que se vea allá al fondo,
él estuvo sentado por allá con su abogado, quien era literalmente quien le decía qué responder y qué no, y estuvo en la mañana hablando de DECRA, de la contratación de DECRA, cuando sale Riteve, se acaba el contrato con Riteve, y en la inspección vehicular, y en la tarde volvió para hablar acerca de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, que por cierto, aún esta pista no ha sido reparada. Con trabajo en cámara de mi compañero Gonzalo Segura.